41. El cisne. Tras la salida del hermano de Bob, el navío quedó silencioso durante algún tiempo y solo escuchamos el ruido del viento en el mástil y el chapoteo del agua contra el casco. Pero poco a poco fue animándose, unos pasos sonaron en el puente, cayeron unas cuerdas, rechinaron las poleas, se escucharon cadenas que se enroscaban o se extendían, giró el cabestrante, se hizo una vela, gimió el gobernalle y, de pronto, el barco, tras inclinarse a la izquierda, inició un movimiento de cabeceo. Habíamos zarpado, estaba salvado. Lento y suave al comienzo, el cabeceo no tardó en hacerse rápido y duro, el barco descendía ruidosamente, y, de pronto, violentos golpes de mar golpeaban su estrave o su borda a estribor. «Pobre Matías», le dije a mi compañero, tomándole de la mano. «No me importa», contestó, «te has salvado». Además, yo sospechaba ya que sería así. Cuando íbamos en el coche, he mirado la copa de los árboles agitados al viento diciéndome que en el mar nos tocaría bailar. Y bailamos. En aquel momento se abrió la puerta de la cabina. «Si quieren subir al puente», nos dijo el hermano de Bob, «ya no hay peligro». «¿Cómo se marea uno menos?», preguntó Matías. «Acostado». «Muchas gracias, prefiero quedarme acostado». Y se tendió en el suelo. «El grumete le traerá lo que pueda necesitar», dijo el capitán. «Gracias, que no tarde mucho si es posible». «Me va a venir muy bien», respondió Matías. «¿Ya?» «Hace tiempo que ha comenzado». Quise permanecer a su lado, pero él me envió al puente repitiendo: «No importa, te has salvado». «Me da igual, nunca hubiera imaginado que me complacería estar mareado». Llegado al puente, solo pude mantenerme de pie sujetándome fuertemente a un cabo. Tan lejos como la vista podía penetrar la oscuridad de la noche, solo se veía una extensión, blanca de espuma, sobre la que corría nuestro pequeño navío, inclinado como si fuera a zozobrar. Pero no zozobraba, al contrario, levantándose ligeramente, saltaba sobre las olas, arrastrado, empujado por el viento del oeste. Miré a tierra. Ya las luces del puerto no eran más que puntitos en la oscuridad vaporosa, y viéndolas debilitarse y desaparecer unas tras otras, con un dulce sentimiento de liberación, dije adiós a Inglaterra. «Si el viento continúa así», me dijo el capitán, «esta noche llegaremos temprano a Isigny. El Eclipse es un buen barco. Toda una jornada en el mar, o más aún, pobre Matías». Y le complacía estar mareado. Transcurrió, sin embargo, y pasé mi tiempo yendo del puente a la cabina y de la cabina al puente. Cierta vez, mientras hablaba con el capitán, él extendió la mano en dirección sudoeste y vi una alta columna blanca recortándose contra el fondo a su lado. «Barfleur», me dijo. Bajé rápidamente para llevar a Matías la buena nueva, estábamos a la vista de Francia. Pero la distancia de Barfleur a Isigny es todavía larga, pues hay que costear toda la península del Cotentin antes de entrar en la Vieille-Laure. Cuando el Eclipse amarró en el muelle de Isigny era ya tarde. El capitán nos permitió dormir a bordo y no nos separamos de él hasta la mañana siguiente, tras haberle dado convenientemente las gracias. «Si quieren regresar a Inglaterra», nos dijo estrechándonos rudamente la mano, «recuerden que el Eclipse zarpa de aquí todos los martes. A su disposición». Era una bondadosa proposición, pero no sentíamos deseo alguno de aceptarla. Matías y yo teníamos buenas y distintas razones para no querer cruzar de nuevo tan pronto el mar. Desembarcamos en Francia con nuestros vestidos y nuestros instrumentos. Matías se había acordado de recoger mi arpa que yo había dejado en la tienda de Bob. Nuestras bolsas y su contenido se habían quedado en los coches de la familia Driscoll. Aquello nos ponía en un compromiso, pues no podíamos recomenzar nuestra vida vagabunda sin camisas, sin medias y, sobre todo, sin marpa. Afortunadamente, Matías había ahorrado 12 francos y, además, teníamos nuestra parte de la recaudación correspondiente a nuestra asociación con Bob y sus compañeros, que ascendía a 22 chelines o 27 francos con 50 céntimos. Aquello suponía una fortuna de casi 40 francos, que para nosotros era considerable. Matías quiso dar este dinero a Bob para pagar los gastos de mi evasión, pero Bob había contestado que no se pagan los servicios prestados por amistad y no había querido tomar nada. Nuestra primera preocupación, al abandonar el Eclipse, fue buscar un viejo macuto de soldado y comprar luego 2 camisas, 2 pares de medias, un pedazo de jabón, un peine, hilo, botones, agujas y, por fin,
Algo que nos era más indispensable aún que todos aquellos objetos, tan útiles, sin embargo. Un mapa de Francia. En efecto, ¿a dónde ir ahora que estábamos en Francia? ¿Qué caminos seguir? ¿Cómo orientarnos? Estas eran las cuestiones que intentábamos resolver al salir del Cygni por el camino de Valleux. Yo no tengo preferencias, dijo Matías, estoy dispuesto a ir a cualquier parte. Solo pido una cosa. ¿Cuál? Que sigamos el curso de un río o de un canal porque tengo una idea. Y como yo no le pregunté cuál era su idea, prosiguió. Ya veo que quieres que te explique mi idea. Pues bien, cuando Arthur estaba enfermo, la señora Milligan le paseaba en barco y fue así como les encontraste a bordo del Cisne. Ya no está enfermo. Ha mejorado. Pero estuvo muy enfermo y se salvó gracias a los cuidados de la madre. Por lo tanto, pienso que, para curarle del todo, la señora Milligan le está paseando aún en barco por los ríos y los canales que son navegables para el Cisne. De modo que siguiendo el curso de esos ríos o de esos canales, tenemos ciertas oportunidades de encontrar el Cisne. ¿Y quién te ha dicho que el Cisne está en Francia? Nadie. Sin embargo, como el Cisne no puede navegar por el mar, podemos pensar que no ha salido de Francia. Tenemos algunas oportunidades de encontrarlo. Y aunque tuviéramos solo una, ¿no crees que debiéramos intentarlo? Quiero encontrar a la señora Milligan y creo que no debemos dejar pasar, para conseguirlo, ocasión alguna. Pero Elisa, Alexis y Benjamín. Y Etienne. Les visitaremos mientras buscamos a la señora Milligan. Tenemos, pues, que dirigirnos hacia el curso de un río o un canal. Busquemos en el mapa cuál es el río más cercano. Extendimos el mapa sobre la hierba del camino y buscamos el río más próximo. Vimos que era el Sena. Muy bien. Vayamos al Sena, dijo Matías. El Sena pasa por París. ¿Y qué importa? Importa mucho. Vitalis decía que cuando se quiere encontrar a alguien, hay que buscarlo en París. Si la policía inglesa me busca por el robo de la iglesia de Saint George, no deseo que me encuentre. De otro modo, no valdría la pena haber dejado Inglaterra. ¿Puede perseguirte en Francia la policía inglesa? No lo sé, pero si es así, no debo ir a París. Podemos seguir el Sena hasta las inmediaciones de París, dejarlo y volverlo a tomar más lejos. Tampoco a mí me gustaría ver a Garofoli. Claro. Muy bien, haremos lo siguiente. Preguntaremos a los marinos, a los que arrastran los barcos por los ríos, y como el Cisne, con su veranda, no se parece a los demás barcos, si ha pasado por el Sena se habrán fijado en él. Si no lo encontramos en el Sena lo buscaremos en el Loira, en el Garona, en todos los ríos de Francia. Terminaremos por encontrarlo. No puse ninguna objeción a la idea de Matías. Decidimos, pues, que nos dirigiríamos al Sena y lo remontaríamos siguiendo sus orillas. Tras haber pensado en nosotros, teníamos que ocuparnos de Capi. Teñido de amarillo, Capi no era, para mí, Capi. Necesitamos, sobre todo, semanas y meses para que Capi recuperara su color natural. Por fortuna, Normandía es el país del agua y siempre pudimos lavarlo. Por Valleux, Caen, por Leveque y Pont-Audemer, llegamos al Sena en la Boille. Cuando Matías, desde lo alto de las colinas boscosas y un recodo del sombreado camino al que habíamos llegado tras una jornada de marcha, descubrió de pronto el Sena ante sí, describiendo una amplia curva en cuyo centro nos hallábamos y dejando de correr lentamente sus aguas tranquilas y poderosas, cubiertas de navíos de blancas velas y de barcos de vapor, cuyo humo llegaba hasta nosotros. Declaró que aquella vista le reconciliaba con el agua y admitió que deslizarse por aquel tranquilo río, por entre amenas praderas, campos cultivados y oscuros bosques que lo enmarcaban con su verdor, podía ser placentero. Seguro que la señora Milligan paseó a su hijo enfermo por el Sena, me dijo. Pronto lo sabremos, preguntaremos a la gente del pueblo de ahí abajo. Pero yo ignoraba entonces que interrogar a los normandos no es fácil, pues raramente responden de modo preciso y, en cambio, ellos mismos hacen preguntas a quienes les interrogan. ¿Es un barco de Havre o un barco de Rouen? ¿Es un bote? ¿Es una barca, una gabarra, una pinaza? Cuando hubimos respondido a todas sus preguntas, estuvo casi seguro de que el Cisne jamás había pasado por la Boille o lo había hecho por la noche, de modo que nadie lo había visto. De la Boille fuimos a Rouen, donde recomenzamos la búsqueda sin mejor suerte. En el Beuf tampoco pudieron hablarnos del Cisne.
En poses hay esclusas y, en consecuencia, prestan atención a los barcos que pasan, pero sucedió lo mismo. No nos desanimamos y seguimos adelante sin dejar de hacer preguntas, aunque sin grandes esperanzas, pues el Cisne no había podido iniciar su viaje en un punto intermedio. Era comprensible que la señora Milligan y Arthur hubieran embarcado en Quillebeuf o en Caudebec, o mejor en Rouen. Pero, puesto que no habíamos encontrado rastros de su paso, debíamos ir a París o, mejor dicho, más allá de París. Puesto que no caminábamos solo para avanzar, sino que debíamos también ganar el pan de cada día, necesitamos 5 semanas para ir de Isigny a Charenton. Allí se nos presentó un dilema. ¿Seguiríamos el Sena o por el contrario, nos desviaríamos por el Marne? Me lo había preguntado muchas veces estudiando mi mapa, pero no había encontrado razón alguna para preferir una ruta a la otra. Afortunadamente, al llegar a Charenton, nos evitaron las dudas, pues por primera vez, contestaron a nuestras preguntas diciéndonos que habían visto un barco que reparecía al Cisne. Era un barco de placer que tenía una veranda. Matías se puso tan contento que comenzó a bailar en el muelle. Luego, de pronto, dejando de bailar, tomó su violín y tocó frenéticamente una marcha triunfal. Mientras, yo seguía interrogando al marinero que nos había contestado. No había duda, era el Cisne. Hacía unos 2 meses que había pasado por Charenton remontando el Sena. 2 meses. Aquello le daba una considerable delantera. Pero ¿qué importaba? Caminando acabaríamos por alcanzarlo, pese a que nosotros acabáramos solo con nuestras piernas, mientras él tenía las patas de 2 buenos caballos. El tiempo no importaba. El hecho fundamental, extraordinario, maravilloso, era que habíamos encontrado de nuevo el Cisne. ¿Quién tenía razón? Gritó Matías. De haberme atrevido, habría confesado que mi esperanza era grande también, muy grande, pero no me atreví a precisar, ni siquiera para mí, todas las ideas, todas las locuras que hacían volar mi imaginación. Ya no teníamos necesidad de detenernos ahora para preguntar a la gente, el Cisne estaba delante de nosotros. Solo teníamos que seguir el Sena. Pero en Moret, el Loing se arroja en el Sena y tuvimos que recomenzar las preguntas. El Cisne había seguido por el Sena. En Montercau tuvimos que preguntar de nuevo. Esta vez, el Cisne había dejado el Sena tomando por el Yonne. Hacía algo más de 2 meses que había salido de Montereau. A bordo viajaba una dama inglesa y un muchachito tendido en una cama. Al tiempo que seguíamos el Cisne nos estábamos acercando a Lisa, y mi corazón latía con fuerza cuando al estudiar el mapa me preguntaba si, después de Joigny, la señora Milligan habría elegido el canal de Borgoña o el del Nivernais. Llegamos a la confluencia del Yonne y del Armenson. El Cisne había seguido por el Yonne. Íbamos pues, a pasar por Dreux y ver a Lisa. Ella misma nos hablaría de la señora Milligan y de Arthur. Desde que habíamos iniciado nuestra persecución del Cisne, no concedíamos ya mucho tiempo a nuestras representaciones, y Katy, que era un artista concienzudo, no comprendía nuestra prisa. ¿Por qué no le permitíamos permanecer gravemente sentado, con la escudilla entre los dientes, frente al honorable público que no tardaría en meterse la mano en el bolsillo? Hay que saber esperar. Pero nosotros no esperábamos ya. Por lo tanto, nuestras recaudaciones bajaban y, al mismo tiempo, bajaba lo que nos había quedado de nuestros 40 francos. En vez de ganar dinero, gastábamos nuestro capital. Démonos prisa, decía Matías, alcancemos el Cisne. Y, como él, yo me decía, démonos prisa. Por la noche, y jamás nos quejábamos del cansancio, por larga que hubiera sido la etapa. Por el contrario, estábamos de acuerdo en partir temprano a la mañana siguiente. Despiértame, decía Matías que era dormilón. Y, cuando le despertaba, y jamás tardaba mucho en ponerse de pie. Para economizar, habíamos reducido gastos y, como hacía calor, Matías había dicho que no quería comer carne porque en verano la carne es malsana. Nos contentábamos con un pedazo de pan, un huevo duro que ambos compartíamos, o un poco de mantequilla, y aunque estuviéramos en el país del vino, solo bebíamos agua. ¿Qué importaba? Sin embargo, Matías tenía a veces pensamientos golosos. Me gustaría que la señora Milligan tuviera todavía la cocinera que hacía tan buenas tartas de confitura, decía, deben ser muy buenas las tartas de albaricoque. ¿No las has comido nunca? He comido pasteles de manzana, pero jamás tartas de albaricoque, aunque las he visto.
¿Qué son aquellas pequeñas cosas blancas pegadas a la confitura amarilla? Almendras. Oh. Y Matías abría su boca como si quisiera tragarse una tarta entera. Como el Johnny tiene muchos meandros entre Joigny y Auxerre, nosotros, que seguíamos el camino, ganamos un poco de terreno al cisne. Pero a partir de Auxerre, volvimos a perderlo, pues el cisne, al tomar el canal de Nivernais, había avanzado con rapidez sobre sus tranquilas aguas. En cada esclusa nos daban noticias suyas. En el canal, donde la navegación no es muy activa, todo el mundo se había fijado en aquel barco que tampoco se parecía a los que se veían de ordinario. No solo nos hablaban del cisne, sino también de la señora Milligan, una dama inglesa muy buena, y de Arthur, un muchacho joven que estaba casi siempre tendido en una cama sobre el puente, protegido por una veranda llena de verdor y de flores, pero que a veces se levantaba también. Por lo tanto, Arthur se encontraba mejor. Nos acercábamos a Dreuzy. Faltaban 2 días, algunas horas tan solo. Por fin distinguimos los bosques en donde habíamos jugado con Lisa el otoño anterior, y también la esclusa y la casita de la señora Catalina. Sin decirnos nada, pero de común acuerdo, apresuramos el paso. Matías y yo ya no caminábamos, corríamos. Capi, que reconocía el lugar, se nos adelantó al galope. Iba a decirle a Lisa que estábamos llegando. Ella saldría a nuestro encuentro. Sin embargo, no fue Lisa la que salió de la casa, fue Capi, que huía como si le hubieran echado. Ambos nos detuvimos instantáneamente, preguntándonos qué significaba aquello. ¿Qué había pasado? Pero ni el uno ni el otro formulamos la pregunta y proseguimos nuestro camino. Capi se había unido a nosotros y avanzaba, avergonzado, pisándonos los talones. Un hombre estaba maniobrando la esclusa, no era el tío de Lisa. Fuimos hasta la casa. Una mujer desconocida iba y venía en la cocina. ¿La señora Surriot?, preguntamos. Nos miró un momento antes de responder, como si le hiciéramos una pregunta absurda. No está aquí, dijo por fin. ¿Dónde está? En Egipto. Matías y yo nos miramos asombrados. En Egipto. No sabíamos exactamente qué era Egipto, ni dónde estaba, pero teníamos la vaga idea de que estaba muy, muy lejos, en alguna parte al otro extremo de los mares. ¿Y Lisa? ¿Conoce usted a Lisa? Ya lo creo. Lisa se marchó en barco con una dama inglesa. Lisa en el cisne. ¿Estábamos soñando? La mujer se encargó de demostrarnos que estábamos en la realidad. ¿Usted es Remy?, me preguntó. Sí. Pues bueno, cuando Surriot se ahogó, nos dijo. Ahogado. Ahogado en la esclusa. Ah. No sabían que Surriot se cayó al agua, y al pasar bajo una gabarra, quedó enganchado en un clavo. Son los gajes del oficio. Pues bien, cuando se ahogó, Catalina se encontró en una situación muy delicada, aunque era una gran mujer. Pero ¿qué quieren ustedes, cuando el dinero no se puede fabricar de un día para otro, y faltaba dinero? Cierto es que le ofrecieron a Catalina ir a Egipto para criar a los niños de una dama de la que había sido nodriza. Pero Lisa, su sobrina, le creaba un problema. Y mientras se estaba preguntando qué iba a hacer, cierta tarde, una dama inglesa que paseaba a su hijo enfermo se detuvo en la esclusa. Charlaron. Y la dama inglesa, que buscaba un niño para que jugara con su hijo que se aburría solo en el barco, pidió que le dejaran a Lisa, prometiendo encargarse de ella, conseguir su curación y, finalmente, asegurarle un porvenir. Era una buena mujer, muy bondadosa para con los pobres. Catalina aceptó y mientras Lisa embarcaba con la dama inglesa, Catalina partió hacia Egipto. Mi marido reemplaza a Surriot. Pero antes de marcharse, Lisa, que no puede hablar, aunque los médicos dicen que seguramente hablará algún día, le pidió a su tía que me dijera que se lo contara si usted pasaba por aquí. Y eso es todo. Estaba tan asombrado que no pude decir una palabra, pero Matías no perdió la cabeza como yo. ¿Ya dónde iba la dama inglesa?, preguntó. ¿Al Midi de Francia o a Suiza? Lisa tenía que escribirme para que yo le diera a usted la dirección, pero no he recibido la carta.